Buenas noches, hermanos. Nos encontramos en la charla el día de hoy, miércoles 7 de septiembre de 2022. El tema de hoy es transcomunicación instrumental. Este es un tema bastante extenso, muy rico en información y a medida que vayamos desarrollándolo, van a ver ustedes cierta situación de complejidad también en el sentido de credibilidad de repente o en el sentido de admiración por algo que parece ser imposible, ¿no? Vamos a analizarlo juntos ahora a partir de el siguiente slide. Transcomunicación instrumental, ¿qué es y cómo surge? Bueno, la transcomunicación instrumental es un recurso que permite la comunicación entre los encarnados y los desencarnados a través de dispositivos electrónicos. Según los transcomunicadores, puede usarse como prueba científica de que la muerte no existe realmente. Las técnicas han evolucionado mucho desde el comienzo de los experimentos y se engloban en todos los contactos entre nuestro plano y otros niveles de existencia a través de los medios técnicos. En la actualidad, ellos ocurren a través de grabador, de radio, computador, fax, teléfono, y televisiones, videollamadas, en fin, toda una nueva composición de aparatos tecnológicos que van surgiendo a través del tiempo, ¿no? Donde la entidad aparece cuando es una videollamada, cuando es por computador, aparece en la TV o en la pantalla y habla simultáneamente por teléfono también. ¿Ok? Una videollamada. A eso me refiero. Ahora, el término transcomunicación fue creado en la década de los 80 en Alemania y por el físico y erudito Ernst Senkowski y significa comunicación con el mundo extrafísico. Bueno, según los diccionarios, significa comunicación con la verdad eterna o comunicación trascendental. Varias celebridades del mundo científico han probado la TCI, que así vamos a llamarla de ahora en adelante, TCI, transcomunicación instrumental. Entre ellas, Tomás Alva Edison, inventor de la bombilla y el fonógrafo, Guglielmo Marconi, precursor de la radio, Nikola Tesla, precursor del transformador y creador del motor de corriente continua. Y en Brasil, el escritor Monteiro de Lobato. Bueno, tenemos también, y aquí vamos a mencionar uno a uno, la verdad he recopilado los más resaltantes porque son más de 100 científicos. Y tenemos aquí a Konstantin Raudive. Él trabajó junto con Schneider, otro científico, representando la grabación de 72.000 frases en diversas lenguas que fueron dictadas por los espíritus. Y todo esto, ¿no? Este recopilado en grabaciones de frases está relatado en un libro que fue titulado Unorbares wir Ovar, lo inaudible se torna audible. Fue lanzado en 1968, de publicación alemana o en la traducción en inglés titulada Breakthrough, Nueva York, Taplinger, 1971. Otros libros publicados sobre la EVP por el doctor Raudive fueron Sobrevivimos a la muerte en 1973
y El caso del pajarito en 1975. Para realizar sus investigaciones, Raudive se rodeó de una élite de científicos europeos, entre ellos un ingeniero austriaco de la Escuela Técnica Superior de Viena que construyó el psicófono a fin de facilitar la grabación de esas voces. Él igualmente desarrolló el positrón que permite a los muertos hacerse oír sobre una cinta magnética, sonidos de golpes que no se perciben en la grabación y que pueden por convención constituir respuestas a preguntas hechas. Nótese la reaparición de los raps ahora en una versión electrónica, ¿no? Si recordamos, los raps eran pues en la época de Kardec, esos golpes que se daban y a través de los cuales se establecía la comunicación con los espíritus. Para cada letra del alfabeto era un golpe. El trabajo de Raudive tuvo enorme repercusión en Inglaterra, siendo su primer libro introducido en el país por el editor inglés Colin Smith, una figura notable que mucho contribuyó para el desenvolvimiento de la EVP, y fue el ingeniero americano George W. Wick, constructor del Spiricon, ¿no? Que en inglés significa espíritu, perdón, en español significa espíritu, de spirit, que es en inglés, y communication, comunicación. Ahora tenemos a George W. Wick, que fue el constructor del Spiricon, como podemos ver en la imagen. Durante aproximadamente 2 años, un equipo de ingenieros y de técnicos en electrónica, bajo la orientación de George W. Wick, procuró establecer contactos físicos y técnicos fallecidos. En función de eso, inició un grupo, la emisión de señales electromagnéticas, mientras un medium en trance comunicaba simultáneamente las reacciones del otro lado de la vida. Finalmente, el técnico electrónico y radioaficionado William O'Neill recibió de los interlocutores del más allá el trabajo de construir un equipo electromagnético acústico, a través de lo cual, a lo largo del año 1981, produjo extensos diálogos con el fallecido en 1967, ingeniero electricista Dr. George J. Mueller. Ese aparato recibió el nombre de Spiricon, y a medida que mejoraba la comunicación con los espíritus, el equipo fue también perfeccionado. El primer prototipo del Spiricon recibió el nombre de Mark I, que emitía ondas electromagnéticas de 300 MHz. El Mark II fue provisto de un oscilador de 1200 MHz, por tanto con una frecuencia 4 veces mayor que la anterior, siendo esta frecuencia garantizada por un sistema de cristal estabilizador. Ahí podemos ver en la imagen la fotografía del Spiricon. Este es el Spiricon. Los prototipos Mark III y IV fueron perfeccionados de tal manera que fue posible la comunicación en las dos vías, es decir, del plano material para el plano espiritual y viceversa, a través de un equipo electrónico, hasta la construcción del último prototipo Mark VIII. Mick intentó construirlos con bases de altas frecuencias, mirando alcanzar regiones más elevadas de la espiritualidad, lo que no fue posible, o mejor, posible hasta cierto punto. Es importante destacar que el esfuerzo, persistencia y desprendimiento de Mick, así como del medium William O'Neill, representaron un marco decisivo para el proceso de la transcomunicación instrumental moderna. Al mismo tiempo que el Dr. Mick trabajaba con el Spiricon, un técnico de electrónica, Hans Otto Konig, presentó un aparato, el generador, mirando el intercambio con los espíritus. Y a continuación vamos a ver a Hans Otto Konig.
A través de este generador ultrasónico recibió mensajes de espíritus, inclusive de su madre y amigos. Algunos de esos mensajes fueron recibidos en presencia pública en 1983 en Radio Luxemburgo y posteriormente en 1986 en la TV Luxemburgo. ¿Ok? Más adelante vamos a ver un videíto que va a ilustrar mejor todo esto que estamos hablando ahora. Aquí tenemos a Klaus Schreiber. Son varios los investigadores en realidad, ¿no? Que en todo el mundo se dedicaron a este género de investigación y lo que se hace difícil de repente citar a todos, ¿no? Pero bueno, como les dije en un inicio, quise poner estos que están un poquito más destacados, ¿no? Entonces, en el 30 de septiembre de 1985, un acontecimiento notable impactó al mundo de las investigaciones espíritas. Por primera vez, siguiendo la línea de experiencias regulares, se consiguió la imagen de un espíritu en la televisión, debidamente registrada por la cámara de grabación de un videotape. El autor de la hazaña fue un técnico de seguridad contra incendios jubilado, Klaus Schreiber, y el lugar Aachen, Alemania. El personaje espiritual de esa grabación histórica fue su hija Karin, que había desencarnado a los 18 años de edad. Schreiber ya realizaba grabaciones de espíritus en cintas magnéticas. Ya tenía 2 años trabajando en eso, cuando los propios espíritus le avisaron que en breve aparecerían en la televisión. La instrucción recibida del mundo espiritual le aconsejaba colocar la TV unida a un canal libre y dirigida para esa, una filmadora que en el momento en que la imagen surgiese en el visor de la televisión sería grabada. Posteriormente esta imagen sería transmitida por el videocassette en slow motion. Schreiber obtuvo otras tantas imágenes de espíritu, todas en blanco y negro, como las del actor alemán Kurt Jürgens, de la actriz alemana Romy Schneider, de Konstantin Raudiv y del rey Luis II de Baviera. Más tarde, él sustituyó el aparato de televisión y otros equipos por una tela donde proyectaban frecuencias luminosas de luz ultravioleta, mirando crear un campo vibratorio más propicio a la realización del fenómeno. Muy interesante esto. Poco a poco van a ir viendo cómo fue progresando. Ahora tenemos Maggie y Jules Hirschfeld. El matrimonio Maggie y Jules Hirschfeld consiguió el 4 de octubre de 1986 en Luxemburgo una imagen espiritual utilizando un aparato de televisión en blanco y negro que no funcionaba, es decir, no captaba imágenes de ninguna emisora. El matrimonio explica cómo funciona la comunicación. Y es así, el aparato es unido por los propios espíritus y en medio de la llovizna de la tela se forma una imagen que dura algunos segundos y que es filmada. Ellos consiguieron imágenes notables, por ejemplo, la del espíritu llamada María Jakubowski, saliendo de un mar en el mundo espiritual y enviando un beso. Hay imágenes también de paisajes, de florestas y de montañas de la espiritualidad. Ojo, todas las imágenes que aparecen no son terrenales, son del otro plano. Hay una imagen de un matrimonio en trajes de baño, divirtiéndose a la orilla de un río llamado Río de la Eternidad. Aparece también un navío y animales como gatos y caballos. Es importante decir que tales imágenes no son fijas, ellas se mueven. También tenemos a Rafaela Gremes de Undine, Italia, que filmó y fotografó a los espíritus conforme fue presentado en el Congreso de Transcomunicación Instrumental realizado en la ciudad de Udine.
Bueno, la comunicación de los espíritus por teléfono alcanzaron conocimiento público con el libro de los americanos Scott Regot y Raymond Bailes, llamada Telefónicas para los Muertos. Ellos relatan casos documentados de espíritus afligidos que tenían alguna cosa que decir a los encarnados, bueno, y generalmente a sus parientes. Es, por ejemplo, el caso del padre de la actriz Ida Lupino. Como la casa de los padres de ella había sido construida en Londres había sido atacado, ¿no? Destruido por un bombardero durante la Segunda Guerra Mundial, el inventario estaba problemático por la falta de una certificación de propiedad y otros documentos que su padre escondiera en el lugar desconocido. Un día el teléfono de su residencia tocó, la actriz lo atendió y escuchó al padre afligido decirle dónde escondió los documentos. Esto realmente parece increíble. Manfred Boden. Los mensajes espíritas vía computador de que se tiene noticia comienza con los registros espontáneos en el computador o PC de Manfred Boden, en Alemania, que también los obtenía en cintas magnéticas y a través de uniones telefónicas. Llegó a recibir cerca de 26 mensajes de los espíritus en un solo día, en intervalos de 53 minutos cada una. En el caso del computador de Boden, los espíritus que inicialmente se comunicaron no eran evolucionados, porque le causaron grandes trastornos como alteraciones de la fuente y en el disquete, haciendo modificaciones de letras y de señales. Escribían también mensajes anunciándole muerte inminente, etc. Estos hechos ocurrieron a partir de 1980. Entre los años 84 y 85, el computador del profesor de economía, el inglés Ken Webster, pasó a registrar comunicaciones de un espíritu que desencarnó en el siglo XVI. El espíritu, que se decía llamar Thomas Harden, presentó detalles históricos y personales comprobados posteriormente por el economista, totalizando cerca de 250 comunicaciones. El espíritu comunicante se refería al computador como una caja de muchas luces. El matrimonio de Luxemburgo recibe igualmente mensajes de espíritus más evolucionados a través de computadores. El fenómeno se divulga por el mundo. Estos son los hechos actuales. Se trata de un proceso evolutivo de los acontecimientos llamados raps, noises, mesas giratorias y danzantes de las escrituras y de las voces directas, ¿no? Que es como se comienzan a establecer la comunicabilidad con el otro plano, ¿no? En inicios de el espiritismo. Bueno, no fue sin razón que el escritor inglés Guy Lyon Playfair consideró a Brasil como el país más psíquico del mundo. Playfair en 1975. La abundancia de medios y la experiencia cotidiana de los brasileños con la transcomunicación mediúnica hizo que la transcomunicación instrumental encontrase ahí un terreno fértil. Paradójicamente hubo, en principio, cierta reacción contraria a la adopción de la transcomunicación instrumental, justamente por adeptos al espiritismo. Esa actitud inesperada no fue general y no partió de los organismos representativos del movimiento espírita. Bueno, en este país, en Brasil, hay una asociación que congrega y orienta la mayor parte de los practicantes de la transcomunicación instrumental. Es la Asociación Nacional de los Transcomunicadores. Están así de organizados en Brasil. Tienen una asociación nacional. Tenemos ahora a Landel de Moura. El padre gaúcho Landel de Moura es considerado el primer brasileño que intentó fabricar un aparato para comunicarse con otros mundos. En verdad, el padre Landel inventó y patentó sus invenciones en Washington, Estados Unidos, porque en Brasil
era tratado como loco, debido a sus ideas visionarias. Landell inventó el teléfono sin hilo, el telégrafo sin hilo y el transmisor de ondas. El portugués radicado en Brasil, Augusto de Oliveira Cambraia, deseó construir un aparato para contactar con los muertos. Construyó el telégrafo vocativo Cambraia. No hay relatos escritos si él obtuvo casos en su emprendimiento. Oscar Darconnell, traductor del libro Hechos Espíritas de William Crookes, publicó en 1925 un libro llamado Voces del Más Allá por el teléfono. En esa obra, él relata los contactos telefónicos que recibía de los espíritus. Coelho Neto, uno de los fundadores de la Academia Brasileña de Letras, conversó en 1923 por el teléfono con su nieta Esther desencarnada. En 1933, el espírita catarinense Próspero Lapallese se empeñó en construir un aparato mediúnico eléctrico, pero por las duras críticas recibidas abandonó el proyecto. Cornélio Pires, espírita brasileño conocido por sus poesías espirituosas, conversó a través de la transcomunicación por teléfono con su fallecido padre y con el doctor Becerra de Meneses. Su motorista Cesario era un prodigioso médium de efectos físicos, viviendo con él innumerables experiencias. Atendiendo pedidos de los espíritus, Cornélio decidió construir un equipo que, según palabras del propio Cornélio, revolucionaría el mundo científico. Cornélio se expresó así: imaginen lo que dirán, como yo digo que dentro de poco tiempo veremos en un aparato provisto de tela nuestros entes queridos y con ellos conversaremos. Quien viva, verá. Eso ocurrió en 1943. En esa época la televisión no era una realidad, ¿no? Por lo menos en América del Sur. Cuanto más una televisión acoplada a un teléfono como hoy en día se conoce, ¿no? Con los celulares que tenemos. Ahora tenemos a Sonia Rinaldi, ¿no? Ella es fundadora de la Acción Nacional de la Asociación Nacional de Transcomunicadores y una de las grandes investigadoras en el tema. Brasil tiene actualmente los mejores resultados del mundo. Sonia se interesó por el tema en 1988, cuando frecuentaba el Instituto Brasileño de Investigaciones Psicobiofísicas, dirigido por el doctor Hernani Guimarães Andrade. Fue él quien le sugirió que comenzara las grabaciones y como en ese momento no había orientación alguna, entonces decidieron seguir su intuición. Los resultados fueron positivos. Su primera experiencia tuvo lugar una noche cuando encendió la grabadora y dejó una radio encendida a su lado. Una técnica que ahora sabemos que no es ideal. Terminó distrayéndose y cuando se dio cuenta, la voz del locutor había cambiado a una voz profunda y arrastrada. También informa que ha seguido de cerca varios experimentos realizados por amigos en el extranjero, pero dice que todavía usan procesos de grabación antiguos como grabadoras, metodología considerada obsoleta el día de hoy, ya que desde 1998 se ha introducido la grabación directa en computadores, siguiendo numerosos avances que han sido utilizados por otros investigadores. ¿Ok? Y a continuación vamos a ver un video. Les pido que presten bastante atención porque está bien interesante. Esto todo para reforzar lo que hemos hablado hasta el momento en la presentación. Lo que estás viendo, fue obtenido por varios técnicos y científicos en el transcurso de los años y alrededor del mundo.
Se trata de imágenes y vídeos auténticos, del mundo espiritual y de sus habitantes, capturados en cinta de video, usando un método llamado transcomunicación instrumental. Esta podría ser la evidencia irrefutable de que la conciencia sobrevive la muerte del cuerpo físico. Hay imágenes que muestran un mundo sólido, con vegetación y océanos, e incluso animales, todo esto coincidiendo con descripciones sobre el más allá, obtenidas por otros medios, como la mediumnidad y los viajes astrales. La transcomunicación instrumental, abreviado TCI, es una técnica de comunicación usando dispositivos electrónicos, con seres que se encuentran en otros planos de existencia. Los dispositivos que se pueden usar van desde la máquina de fax, teléfonos, televisiones, computadoras y celulares. Y como vimos, es capaz de generar resultados impresionantes. Pero ¿cómo empezó todo esto? Te lo resumimos brevemente. Cuando se inventó la radio, Tesla teorizó que se podía usar para contactar a los espíritus. Más tarde, Marconi y Edison hicieron experimentos sin muchos resultados. Se cree que las primeras grabaciones de voces de origen desconocido fueron obtenidas en 1956 por Attila von Szalay, trabajando con Raymond Bailes, quien en 1979 publicaría el libro Llamadas telefónicas de los muertos. Sin embargo, el primer registro de voces desconocidas ocurrió en 1901, cuando el antropólogo Waldemar Borogas viaja a Siberia a grabar los cantos de un chamán en un primitivo fonógrafo de cilindro, pero lo que capturó fueron muchas voces, y algunas tan fuertes que opacaban la del propio chamán. En 1959 el cineasta Fredrik Jungersson en Suecia, al querer grabar los cantos de las aves en su magnetófono, captó a especies de otros lugares y voces de personas, por lo que siguió experimentando, hasta que un día, escuchó la voz de su madre diciendo: «Friedel, mi pequeño Friedel, ¿puedes oírme?». El detalle es que su madre tenía 4 años de haber fallecido. Ich mache es nochmal. Das ist Deutsch. Se dice que llegó a grabar alrededor de 72.000 voces, de las cuales unas 140 pertenecían a familiares y amigos difuntos. Entre ellas había mensajes afirmándole que después de dejar el cuerpo físico, la vida sigue y es maravillosa. El día del funeral de Jungersson, Ellen Torlin, investigadora de TCI, y amiga del cineasta, escuchó una voz que le dijo: «Canal 4», y prendió la tele con su cámara instantánea Polaroid lista, por si acaso. Tras 15 minutos, se empezaron a ver destellos y rayas, y un punto que se expandió. En ese momento apretó el botón de su cámara, y pudo capturar esta imagen. Era Jungersson. Y, 8 años más tarde, en 1994, el investigador, Adolf Holmes, de Alemania, logró captar en una pantalla de computadora el rostro de Jungersson, como diciendo: «Aquí estoy, continúen con mi trabajo». Otro de los pioneros de la transcomunicación, que logró grandes imágenes, fue el Dr. Konstantin Raudiv. Raudiv leyó el libro de Jungersson titulado Voces desde el espacio, y quedó intrigado con el tema. Aunque escéptico, visitó a Jungersson en 1956 para aprender la técnica. Una noche revisando una cinta, escuchó una serie de voces que decían: «¿Conoces a Margaret, Konstantin? Estamos lejos. Habla. Y finalmente, ve a dormir, Margaret».
Esto impresionó a Constantin puesto que su esposa Margaret había muerto recientemente de cáncer. Más tarde en otra ocasión, grabó la voz de su madre llamándolo por su apodo de niño. Kostulik. Esta es tu madre. A lo largo de su vida con la ayuda de varios técnicos, llegó a grabar más de 80.000 cintas de audio. Al igual que Jung Gerson, después de morir se comunicó con investigadores de TCI, pero de una manera, si es posible, aún más sorprendente. Durante 1994, 20 años después de la muerte de Konstantin Raudive, investigadores de Luxemburgo, Alemania, Brasil, Suecia, China y Japón, recibieron llamadas telefónicas de quien afirmaba ser Konstantin Raudive. Estas llamadas fueron grabadas y analizadas por expertos en voz, incluyendo una conversación de 13 minutos, entre Mark Macy y Raudive. Y esta, es una llamada que realizó en espíritu, a George Meek. Morning, this is George Meek. This is Konstantin Raudive. George, my friend, at last we succeeded in contacting you. Jeanette is beside me, and she wants to give you all her love. This is Konstantin Raudive. This is the first contact you get from us. I suppose that you can hear me. I can hear you very well, very plainly. Fine, so this is the beginning of a new story, a new chapter, George. You are a very good friend of ours, even if we haven't met. We will continue this. This is the first bridge we succeeded to build to the States. Mark was contacted, and I must interrupt now. Thank you, dear friend. You may not be able to hear me, but I want to take this occasion to say... Hasta el día de hoy, esta voz que dice ser Konstantin sigue contactándose con los investigadores serios de la transcomunicación. Esta es una grabación de una llamada telefónica, recibida por Sonia Rinaldi, en Brasil, que actualmente es la investigadora de TCI, con los resultados más avanzados y claros. Good morning, Mr. Hodges. This is Konstantin Raudive speaking. How are you, dear Sonia? I'm very well, Mr. Hodges, and very glad. Thanks for your call. I give the microphone to Carlos de Almeida. Okay, thanks. Como vemos, se trata de la misma voz. Konstantin ahora pasa el micrófono a otra persona, y el mensaje destaca por su claridad. Escuchemos. Aos nossos amigos do Brasil, cara amiga Sônia Rinaldi, este é o segundo contacto que nós enviamos ao TPI da parte da estação do Rio do Tempo. Nós vos agradecemos muito pelos vossos esforços de 26 de fevereiro. Nós escutamos, mas não podemos ainda responder-vos. O tempo não é uma linha, mas sim um círculo. O horizonte mais longe de vocês não acaba no mundo, mas entra num universo sagrado. Certos detalhes são visíveis, mas o mais importante ficam invisíveis para vocês. O mundo, tal como vocês o veem, é um prolongamento do que nós temos aqui e tudo forma juntos o universo. Estação Rio do Tempo, Carlos de Almeida e o Padre Landel de Moura mandam un grande abrazo a todos. Fue tan clara la llamada que hasta la misma investigadora dudó durante años de su autenticidad, pero en el 2018, en una sesión con el medium David Thompson, en Phoenix, Arizona, Raudive se manifestó, y dijo que sí era él, quien la había llamado esa vez. En este video, mencionamos solo a algunos de los muchos pioneros de la TCI, pero más adelante, compartiremos información de otros investigadores que han dejado su huella en este campo. Si te gustó el video, suscríbete, dale like, y compártelo. Nos vemos pronto.
Bueno, realmente es impactante ese video que nos muestra, nos reconfirma todo lo que hemos hablado desde el inicio de la presentación. Ahora vamos a ver cuál es la posición del espiritismo al respecto de estas investigaciones y sobre la transcomunicación instrumental. Bueno, se nos dice que en la pregunta 934 del Libro de los Espíritus, uno de los mentores espirituales contesta a Kardec y le informa que en el futuro habría medios más directos y accesibles para comunicarse con los espíritus. Claro, sabemos que en los inicios del espiritismo pues todo era bien rudimentario, inclusive las mesas giratorias, los toques, de los cuales ya hablamos hace un momento en el inicio prácticamente, los toques en cada toque significaba una letra del alfabeto y así por adelante, ¿no? Poco a poco fue evolucionando. Bueno, sabemos que el espiritismo es progresivo, ¿no? Y van llegando más medios, poco a poco se va desvendando más información, va evolucionando, va progresando de acuerdo también y junto con la humanidad. Entonces, bueno, al parecer es este el futuro que ha llegado. Esto fue lo que se le reveló a Kardec cuando él eh, hizo todas aquellas preguntas que luego las plasmó en el libro de los espíritus, ¿no? Y bueno, la transcomunicación instrumental realmente es un fenómeno, al igual que la mediunidad, ¿no? Pero no se restringe ni pertenece a ninguna creencia ni filosofía. La mediunidad existe desde que existen los hombres y la transcomunicación instrumental existe desde que existen hombres y artilugios. Esa transcomunicación instrumental no es una práctica contenida en contexto doctrinal del espiritismo. No se habla al respecto de ella, ¿no? Y la relación entre esta metodología, esta herramienta y el espiritismo, por lo tanto, no es innata. Requiere una aproximación que solo se hará para el estudio de la misma manera que lo hizo Allan Kardec, ¿no? Y cómo lo hizo cuando las mesas giratorias, cuando se dio el fenómeno de las mesas giratorias y él eh, no era, pues aquello no era pegado a alguna filosofía en particular, era simplemente un efecto, ¿verdad? ¿No? Uno de los aspectos fundamentales del espiritismo, como sabemos, consiste en investigar y sobre todo en el discernimiento, que eso es muy importante para nosotros espíritas, el discernimiento de los resultados obtenidos a través de los diferentes procesos de intercambio e investigación. Así fue como nuestro codificador llegó a todas esas conclusiones para poder después dejarnos el famoso Pentateuco, ¿no? Bueno, dado el aspecto científico de la doctrina, siempre es importante comprender cómo suceden los fenómenos. Y bueno, aquí estamos teniendo o hemos tenido una recopilación al respecto de cómo se da y cómo se fue avanzando, inclusivemente en la transcomunicación instrumental. Todos esos medios, todos esos aparatos construidos, algunos por indicaciones de los propios espíritus y así sucesivamente hasta llegar a donde hemos llegado con la, la más, digamos, la que más evolucionó en cuanto a esto fue Sonia Rinaldi, que hasta el día de hoy está haciendo estas investigaciones y cada vez están más fantásticas. En realidad existe bastantes videos de Sonia Rinaldi, eh, pero en su mayoría están en portugués. Hay un canal de ella, muy poco en español, porque ella habla perfectamente el inglés y hasta el italiano, pero el español de ella no es muy fluente. Pero sin embargo, hay una última eh,
una última recopilación que ya son de los avances del 2022 que sería interesante. Lo he pedido, le he escrito y a ver si recibimos una copia de esos avances, que es un video riquísimo en información. Ojalá podamos ser atendidos. Pero continuemos aquí. Una resalva de que no hay un momento adecuado para que un espíritu se comunique. Se comunica de acuerdo con la vibración emitida y la importancia del mensaje a transmitir. En este caso de transcomunicación instrumental, pues ellos se comunican para inspirarnos, para animarnos al avance y darnos nuevamente una certeza de que esa comunicación se puede dar, pero lo más importante es la certeza de que la muerte no existe y que el plano espiritual sí existe. ¿Ok? Entonces, ¿cómo hacer la transcomunicación instrumental? Se dice que cualquier uno puede hacerla, teniendo los cuidados necesarios, sería posible, ¿no? Entonces nos dan aquí en esta presentación tenemos aquí unos tips para poder quizás intentarlo y lograrlo. Hay que preparar la energía del ambiente, ¿no? Hay que preparar la energía del ambiente, eh, hacer una pregunta antes o después de encender la grabadora y dejar que la grabación se ejecute durante 5 a 10 minutos, ¿no? Para realizar hay que seguir estos pasos y recordando también siempre que hay que hacerlo con mucha disciplina y seriedad para atraer espíritus amigos y protectores que puedan de hecho ayudarnos, ¿no? Solicitar esta comunicación se lleve a cabo si es positiva para todos y promueve realmente alguna ayuda, ¿no? También habría pues que de repente pedir que estar sintonizados en sentimientos de amor y bondad, caso se haga más de una persona, estar dispuestos siempre a brindar ese amor, esa bondad para que el espíritu comunicante se pueda sentir cómodo, ¿no? No tener prisa también, no presionar para que se produzca el contacto, eso siempre es importante, el no presionar para que se produzca el contacto, respetar también el tiempo que el comunicante tiene y bueno, siempre que uno desea comunicarse con un espíritu tiene que tener mayor respeto como siempre y en realidad estas comunicaciones de manera general, no solamente esta transcomunicación eh, se debe realizar así de manera liviana, no de manera trivial. Es bueno siempre que haya un objetivo, ¿no? Un objetivo para que no pueda realmente establecerse y sea no con espíritus livianos que pueden engañarnos al sentir esa ansiedad que tenemos, esa curiosidad que tenemos de comprobar si realmente esta transcomunicación instrumental se puede realizar. Es una situación seria. Todo lo que se refiera a contacto con los espíritus desencarnados siempre tiene que tener la mayor seriedad y disciplina, el respeto y sobre todo esa buena voluntad de cada uno de nosotros en caso querramos comunicarnos, de quien desee esa comunicación. Recuerden que las compañías que vamos a recibir van de acuerdo a nuestros sentimientos, a lo que sentimos, a lo que somos en realidad interiormente. Entonces, esto no es un medio
por el cual uno puede estar intentando experimentar de una manera liviana. ¿Ok? Bueno, entonces, concluyendo aquí ya, todo nos hace pensar, pues, ¿no? Que de aquí a poco tiempo todos estos esfuerzos que se vienen haciendo realmente se van a ver coronados por el éxito, ¿no? Con el establecimiento de un canal de comunicación permanente de carácter electrónico entre los planos físicos y extrafísicos del planeta, ¿no? Quién sabe, de aquí a poco tiempo esto realmente se establezca y podamos pues mantener una comunicación con nuestros seres queridos, con aquellos que tanto extrañamos, con aquellos que tantas nostalgias nos dejan de escuchar sus voces, de saber cómo están. Sería, wow, sería algo muy, muy importante para nosotros, eh, sobre todo para nosotros los espíritas que entendemos de qué realmente se trata esta comunicación. No, no para o para fines de shows o para fines de comercialización, sino realmente para fines de amor, de volver, como repito, a escuchar las voces de nuestros seres queridos, a saber de ellos cómo están y ellos también saber cómo estamos nosotros y también escucharnos, ¿por qué no? Y hasta vernos. Ya pensaron una videollamada, qué bonito sería, ¿no? Entonces con esto estamos concluyendo y vamos a pasar para cualquier participación que ustedes deseen hacer. Ahora vamos a las participaciones. ¿Alguien desea hacer algún comentario? Ceci, Sí, sí, te escuchamos. Ceci, en primer lugar para agradecerte por esta charla que nos instruye tanto acerca de los avances, sobre todo de esto de la transcomunicación instrumental que lo estamos tocando recién. Ya habíamos, bueno, por mi parte yo ya había visto en algunos videos, en algunos programas, tipo grabadoras Frambox que sirven para captar en cierta frecuencia las voces de los espíritus, pero básicamente conocer el trabajo de Sonia Rinaldi, eh, que es tan respetuoso de la espiritualidad y que nos orienta a que nos da instrucciones acerca de la posibilidad de una comunicación más franca y con equipos electrónicos, ¿no? Todo lo que uno puede imaginar o lo que uno puede pensar, lo puede realizar. En el libro de los espíritus se nos dijo, ¿no? De que van a haber comunicaciones más sencillas, ¿no? Por otros medios, más directos, ¿no? Entonces, como tú bien nos acabas de decir hace un momento, los espíritas, teniendo la posibilidad de tener, además del conocimiento que adquirimos al estudiar la doctrina, teniendo la posibilidad de encontrar una comunicación más franca, nos llena mucho más de esperanza de que las demás personas reconozcan que la vida continúa, que esto no acaba aquí, que apenas es como bien dijiste en la charla, ¿no? Apenas esta vida es un reflejo de lo que es la vida real, que es la que está en el plano espiritual, ¿no? Y toda esta información que nos has brindado nos llena más de esperanza, ¿no? Nos llena más de alegría, sobre todo de pensar que nos podemos contactar con las personas que amamos, ¿no? Que recordamos, que tenemos presentes, porque muy secretamente cuando los recordamos nosotros que estamos estudiando la doctrina, tenemos la certeza de que nos están escuchando, al menos por mi parte, ¿no? Yo tengo la certeza de que me está escuchando, que me está sintiendo.
y lo mismo yo, ¿no? Pero, ¿qué sería el tener dentro de muy poco, porque estoy segura que así va a ser, la posibilidad de verlos, ¿no? De saber cómo están. Es tan esperanzador toda esta información y te agradezco mucho haber tocado este tema. Gracias, Ceci. Muchas gracias, Chivi, por tus palabras. Y sí, bueno, en realidad, como Silvia lo dice, ¿no? Deberíamos conformarnos como antiguamente, en saber que nuestros seres queridos están en nuestra mente, en nuestros pensamientos, en nuestros corazones y viceversa. Pero estos avances realmente nos animan a, a tener esa esperanza de volver a verlos antes de que nosotros hagamos el pasaje al más allá, ¿no? Gracias, Chivi, gracias, te agradezco. ¿Alguien más desearía decirnos algo? Yo, Ana C. Sí, sí, Rosalia, te escuchamos. Ana C, también te quiero dar las gracias por habernos traído este tema tan interesante. Y sobre todo ahora sabemos que existe ya personas, medium, trabajando científicamente para hacer la transcomunicación instrumental. Y como hemos visto en los videos, pues eso está bien avanzado, ¿no? Y por otro lado, tenemos el análisis de que a nivel mundial, pues, ¿cuántos son los países que conocen la doctrina espírita y que la practican como en el Brasil, ¿no? Entonces yo pienso que cada cosa tiene su tiempo, así como vino Jesús y no pudo darnos todo el mensaje, primero Moisés y después Jesús, la tercera gran revelación, ¿no? Que es el espiritismo, porque todo fue a su tiempo. Primero fue Moisés con sus normas rígidas porque las personas no entendían. Después vino Jesús y también nos dijo que llegado el momento enviaría al Espíritu de verdad. Y ahora a través de esto podemos saber que hay ya medios trabajando para que se dé otro tipo de relación entre el mundo espiritual y nosotros, ¿no? Entonces, qué importante conocer que de repente que a través de estos medios científicos va a ser más fácil que las personas sepan de este tipo de comunicación que se puede hacer con el mundo espiritual y como dice Silvia, poder tener la certeza que nos dice Jesús que hay hay un mundo espiritual al que nosotros venimos de él y hacia él vamos, ¿no? Y que es algo pasajero el estar en un planeta para nuestra evolución espiritual. Y es importantísimo esto, ¿no? Porque de repente más rápido se va a difundir la doctrina espírita y eso va a ser, pues bueno, una eclosión. Y bueno, nuevamente reiterarte las gracias y todo tiene su momento y su tiempo y estoy convencida de que Dios todo lo planifica tan ordenadamente y con justicia, ¿no? Porque a la vez lo que tú dijiste también es importante, el mensaje. ¿Cuál es el objetivo de este avance? Tiene un objetivo y ese objetivo es que de repente se difunda más rápido los conocimientos espíritas. ¿No lo crees tú así, Ana C? Gracias, Ana C. Gracias. Gracias, Rosalía. Sí, totalmente. La difusión de la doctrina puede realmente llegar a una eclosión, como lo dice Rosalía, y hacer pues con que definitivamente se crea en la veracidad del mundo espiritual, que siempre pienso yo que estos fenómenos, llamémoslo así, han sido difundidos o han sido permitidos por la espiritualidad para llamar la atención de la humanidad y gracias a ello puede difundirse la doctrina de una manera así de repente mejor, a mayor longitud de repente, ¿no? Pienso yo que sí, ese sería
el objetivo, la difusión de la doctrina espírita. Y bueno, y recibir cada vez más informaciones y de repente de mejor manera, porque sería pues de verdad espectacular que podamos hacer una, una videollamada como esta que estamos haciendo ahorita y poder recibir todas esas enseñanzas, no solamente nuestros seres queridos dándonos mensajes de amor o de repente contándonos novedades como lo hacemos normalmente cuando encarnados, sino que también dándonos esas informaciones, todo eso que necesitamos saber, ¿no? Todo eso que la espiritualidad tiene guardado todavía para nosotros y poco a poco va enviándolo. Sería una manera realmente espectacular recibir directamente de ellos todas esas instrucciones. Y bueno, y ir difundiendo también. Gracias Rosalía por tu participación. ¿Alguien más desea decirnos algo? Sí, Ana, buenas noches. ¿Qué tal? Sí, sí, Olevita. Aquí, hermanitas, bueno, no, realmente impactada, también agradecida de haber escuchado esto, Ana, porque una vez más se ratificó que, bueno, no estamos locos los mediums, gracias a Dios. Yo te conté una historia hace unos años, cuando apenas te conocí, recuerdo que en esa época, será ya casi 5 o 6 años, algo que aconteció conmigo ese día, que mi hijo venía de una fiesta, mi hijo de Sergio, ¿no? Y yo lo llamé al celular pues para estar segura que ya llegaba mi hijito que venía se había quedado en la casa del amigo. En ese momento el celular empezó a tener una interferencia que no ocurre generalmente en celulares, sino ocurre en teléfonos de casa. Y, y una voz de un hombre que no era mi hijo, pero yo estaba hablando en ese momento con mi hijo y esa interferencia, y una voz, y esa voz que decía algo así, y otras voces como que pedían ayuda. Entonces yo me puse histérica porque pensé que alguien le había quitado el teléfono a mi hijo. Entonces yo me puse, ¿quién eres tú? ¿Quién eres tú? Me puse realmente mal. Y Sergio me dice, madre, tranquila. O sea, la voz de Sergio vuelve y le digo, ¿quién está hablando? ¿Y quién es la persona que te ha interrumpido? Madre, estoy solo, estoy llegando a una cuadra en la casa, estoy en el taxi. Ahí, cuando llegó Alejandro, pues me encontró mal, muy mal realmente, muy bajoneada. Porque yo capté que esa voz no era una voz, bueno, no lo entendía en ese momento, pero no era una voz de este mundo, por decirlo, de este plano. Lo sentí, lo capté, no entendía todavía, no conocía lo que era la mediunidad y el mundo espiritual. Entonces, me acuerdo que llegó Alejandro, me encontró mal y hasta me puse a llorar porque yo me bajoneé mucho, ¿no? Entonces, ya yo sé definitivamente que ellos usan los medios electrónicos para comunicarse, eso sí lo sé. Han habido algunas otras experiencias, sí. Entonces, lo que me da mucho gusto es que esta señora está haciendo uso, ya, es decir, ya lo está dando a conocer, ya le está poniendo mayor atención a este medio de comunicación, y eso es muy importante, porque definitivamente sí, ellos usan estos medios electrónicos para poder manifestarse, porque es energía. Entonces, esta es una cosa que aconteció realmente. Además, tengo una historia de cuando yo estaba muy niña, bueno, no es mía, lo leí en un libro que mi padre tenía en la casa, que era una pareja de esposos que usaban también en ese tiempo esas grabadoras de esas épocas, y las ponían en diversos lugares para que escuchar las psicofonías, las famosas psicofonías. Ellos tenían reuniones en los sábados en las tardes con unos amistades, ellos se reunían siempre y hacían estas grabaciones buscando escuchar las voces de los hermanos desencarnados. Y ese día, digamos, la pareja que los esperaba estaban en la casa y esta otra pareja iban en un carro hacia este lugar, ¿no? Entonces, eran cuatro, una pareja de esposos. Entonces, la pareja que iba hacia la casa sufre un accidente
sufre un accidente y mueren los dos. Entonces, ponte pues que eso pasó a las 3 de la tarde, ¿ok? Y en la grabadora en la cual ellos experimentaban, y la grabadora estaba en la casa. O sea, el accidente fue obviamente en la calle, ¿no? Y la grabadora estaba en la casa, y después de que el funeral, que por aquí, bueno, ya estos amigos, esta pareja de amigos, de esposos se quedan solos haciendo los experimentos, ¿no? Y aparece la voz de la esposa, de la que había fallecido, de la amiga que había fallecido, como a las 3:20. Ellos fallecieron a las 3:20, en la grabación dice, estamos muertos, estamos muertos. O sea, logran comunicarse a través de esta grabación. Esta es una historia que me impactó mucho. Entonces, realmente, Ana, lo que tú nos estás contando, pues es una gran verdad, es una gran realidad. Hay que tomarlo en cuenta y que, bueno, pues estar pendiente, estar atentos de que pueden llegar cualquier tipo de comunicación a través de estos medios. Gracias, Ana. Gracias. Gracias, Evita. Sí, sí recuerdo ese evento que comentas de tu hijo. Sí recuerdo. Ya tiene bastante tiempo. Y sí, bueno, a veces sucede estas experiencias. Inclusive me recuerdo ahorita lo que me has hablado. Hay un video en todas las pesquisas que hice sobre esta transcomunicación instrumental. Había un video de eh, no es del dúo Pimpinela exactamente, sino es de, de la hermana, no sé cómo, cuál es el nombre de la chica del dúo Pimpinela, donde Sí, de ella la hermana de tiene, Lucía, Lucía, Lucía Galeano. ajá, Exactamente, sí, ajá, sí. de la hermana de Lucía que fue recibido por ella en su celular y lo tiene grabado ahí y lo muestra. Después voy a ponerles en el grupo, les voy a poner el video para que lo vean. Y así como esa, hay muchísimas, muchísimas experiencias que pueden ser vistas en YouTube, muy pocas en español, como les dije, ¿no? Y inclusive hay un catálogo con todas las imágenes que ha recibido Sonia Rinaldi, donde ella pide que ingresen para ver si identifican si es algún conocido, algún familiar. Ella lo entrega el link, después también lo voy a poner para que puedan ver ese catálogo y, y de repente quién sabe, alguno tiene la suerte este de localizar algún pariente, algún conocido. Creo que son más de 600, si no me equivoco, 600 imágenes que ella recibió ya. En fin, ¿alguien más desea hacer algún comentario? Gracias, Eva, por tu participación. ¿Alguien más desea hacer algún comentario? Sí, por favor, Ana C. Ah, sí, te escuchamos, Alejandro. Hola, Ana C, muy buenas noches a todos los hermanos. Definitivamente es un tema muy interesante fuera de serie, Ana C. Te agradezco por todos estos conocimientos muy interesantes. Yo quería hablar de una relación que encuentro, ¿no? En el libro del Parnaso de Ultratumba de Chico Xavier, que, bueno, todos sabemos que consiste en un compendio de varios poemas y firmados por varios autores ya desencarnados, ¿no es cierto? Y en los mensajes de estos poemas, de sus autores, entre líneas tengo entendido que existe un pensamiento de que no estamos muertos, dice, seguimos vivos, ¿no es cierto? Sí. ¿Sí? Entonces, la transcomunicación instrumental de la que tú nos has hablado, me da la impresión de que es una consecuencia de este pensamiento de estos autores que nos dicen que no están muertos, seguimos vivos. Entonces, de alguna forma, como que a través de la transcomunicación instrumental quieren hacerse saber que efectivamente la vida continúa, ¿no? Te das cuenta que no están muertos definitivamente,
bueno, muertos físicamente, ¿no? Pero espiritualmente siguen vivos. Entonces me da la impresión de, como te repito, nace esta transcomunicación instrumental, vendría a ser una consecuencia de, ¿no? De ese pensamiento de estos autores ya desencarnados y que nos dicen eso, ¿no? Que siguen vivos, ¿no? Y que nosotros también más adelante vamos a tener esa oportunidad, ¿no? De seguir manifestándonos vivos, y Dios quiera que más adelante también esta transcomunicación instrumental se desarrolle mucho más, ¿verdad? Para que pueda haber definitivamente una comunicación eh, entre el mundo físico y el mundo espiritual. Bueno, esa es mi apreciación que quería comentarte, Ana C. Sí, Alejandro, muchas gracias. Muchas gracias. Y realmente está mucho más desarrollado de lo que acabamos de mostrar realmente. Solo que en su mayoría la información toda se encuentra en otros idiomas y acabo de enviarles a los grupos el video donde se muestran los avances hasta agosto de 2022. Realmente está bastante avanzado, es más sorprendente todavía de lo que hemos visto el día de hoy y sé que les va a gustar, inclusive ahí me parece que ya les indican el link para el catálogo donde están todas las fotografías de los comunicantes que han podido captarse en las investigaciones que ella hace. Realmente Sonia Rinaldi es quien está más adelantada en, en este estudio de la transcomunicación instrumental. Es realmente impactante e increíble. Inclusive, si ustedes se ponen a buscar en YouTube, en el canal de ella, van a encontrar pues inclusive comunicaciones de llamadas telefónicas muy nítidas, videollamadas. No, es increíble, ¿no? Y esto nos demuestra nada más pues que sí es posible y que cada vez va a seguir avanzando. Esto se inicia así, se establece, mejor dicho, en 1980, pero ya hacía como, creo que un siglo atrás, que ya esto se había iniciado. Imagínense, del 80 al 2022 se ha avanzado bastante y en su mayoría en Brasil, ¿no? Entonces, muchas gracias Alejandro por tu participación, por tus comentarios y también tu aporte. ¿Alguien más desearía comentarnos algo? ¿Me permites una consulta ¿Cómo no? complementaria? ¿Cómo no? Ya, pero también considero que debemos ir con cuidado porque si bien existen obsesores, ¿tú crees que estos obsesores también podrían valerse de estos medios como para confundirnos de alguna forma? ¿Crees tú? Claro, perfectamente, porque si nos remitimos a la parte en que ya se estableció esta comunicación a través de computadores eh, por los años de los 80 a los 85 que se inicia, ¿no? En lo que eran los computadores, realmente se dice que inicialmente quienes se comunicaron no eran espíritus evolucionados, inclusive causaron grandes trastornos y alteraron bastante de lo que es la memoria, que en esa época se usaba el disquete, ¿no? Hicieron modificaciones, en fin, los mensajes también eran intimidantes, ¿no? Le hablaban a, creo que era, sí, Manfred Boden, quien era el que estableció esta comunicación vía PC por computador, personal computer, ¿no? PC, lo intimidaron diciéndole que muy pronto él iba a morir, ¿no? Entonces sí es posible. Todo va a depender, Alejandro, siempre, nuestras compañías espirituales siempre van a depender del grado moral que tengamos, ¿ok? Lo que viene hacia nosotros es un reflejo de lo que nosotros somos. Entonces, si vamos a tener un perfil bueno, pues definitivamente nuestras compañías van a ser las mejores. Ahora, se necesita pues siempre tener los cuidados como los hemos mencionado al final,
¿no? Un buen ambiente, una buena energía, hacer oraciones, en fin, todo eso es necesario para cualquier reunión en la cual se vaya a establecer una comunicación con los espíritus, ¿no? Mismo no tratándose estrictamente de que la transcomunicación instrumental sea un efecto mediúnico, ¿ok? ¿No? Porque no necesariamente, y estamos viendo aquí, han sido medios los que han establecido la comunicación. La mayoría fueron científicos y Sonia Rinaldi también no es espírita, ¿ok? No es una medium. Entonces, por ahí ya vemos pues que en realidad tiene que ser una persona de nivel moral y no una persona que realmente pues no tenga un buen perfil y por tanto sus compañías espirituales no son las mejores. ¿Ok? Gracias Alejandro, muy pertinente tu comentario, tu pregunta. Muchas gracias, Ana C. Ok, ¿alguien más? Bueno, entonces, gracias a todos y vamos a pasar a lo siguiente.